A finales del otoño, cuando las primeras nieves hacen su aparición en la montaña pirenaica, es el momento adecuado para recolectar uno de los frutos silvestres que la naturaleza nos ofrece, el endrino o arañón. Aquí arañones. En otros lados endrinas. Creo que es lo mismo. El arañón es el fruto del arto arañonero, un arbusto espinoso que se cría espontáneamente en los bordes de los bosques entre los 300 y 1500 metros de altitud. La tradición popular cuenta que este arbusto está sacralizado, pues en él la Virgen María tendía los pañales del niño Jesús. De allí le viene su poder para proteger contra el rayo. Eso dicen, que en un arto nunca cae un rayo. ¿Y eso por qué? Ah, no. No lo sé, pero eso decían. Y los abuelos todos. Además del uso terapéutico de los arañones, la aplicación principal que se les ha dado en el Pirineo ha sido como ingrediente en la elaboración de un exquisito licor, el pacharán. Paco, de Casa Bastero, sabe que, para que los arañones estén maduros y preparados, deben llevar encima 2 heladas y alguna nevada. Que haya helado y que haya nevado, que estén sazonados ya. Entonces es cuando están colorados. Y cuesta menos hacerse, y más dulce. Estos ahora están buenos ahora. Y más hoy con nieve. El interés de Paco y sus amigos por elaborar el pacharán para el consumo propio supera a las molestias que ocasionan las agudas espinas y el frío del ambiente. Cambiarles las hojas, echarlos en las garrafas, en estos botellones, más o menos unos 4 dedos, y después echaremos la anís, unos granos de café y ya está. Y a algunos si les gusta les ponen canela y manzanilla. y té de roca también, algunos. Soy a gusto de cada uno. Yo normalmente lo hago así, solo. Y me sale bastante potable. Los ingredientes para la elaboración del pacharán dependen del gusto de cada uno. Lo que sí está claro es que la base debe estar compuesta por los arañones y para cada litro de anís hacen falta de 70 a 80 frutos según lo gordos que sean. Normalmente si los coges cuando ya hiela y nieva, que está bastante maduros, pues tardan unos 6 o 7 meses. Entre más tiempo tenga, mejor, más bueno. Y en vez de quedarse un color sonrojado, se queda un color ya un poco más dorado. Y mucho mejor de sabor. Antaño, el anís que se utilizaba para la elaboración del pacharán era el que se fabricaba en la tierra baja por destilación del vino. Hoy, el más usado es el que se comercializa, ya preparado para la elaboración de licores. Eso hay gente que te coge o seco o dulce. Y hay otras veces que ya te venden uno preparado, que ni es seco ni tan dulce, y entonces ese es de los que mejor van. Porque el otro ya tienes que ir mezclándotelo tú a tu gusto. Hombre, normalmente si te sabe muy seco, coges un anís muy dulce y lo mezclas, le echas. Porque si no, no... se puede endulzar haciendo un truco, no, con azúcar. Echale azúcar. Pero eso ya son trucos que te los tienes que saber preparar demasiado. Es que cada uno tiene así, hay gente que le echa otras cosas. Por ejemplo, nosotros en mi casa, manzanilla y canela. Unos gramos de café que les da color y gusto, ¿verdad? Y a mí me gusta seco. El problema de la canela, como te pases, es que es muy cabecera, con el alcohol y el azúcar. La calidad del licor obtenido dependerá del anís utilizado en la maceración de los arañones. Ahora, y bien escorreta.
Vamos a poner unos granos de café para que después le dé color Y sabor. y le mate un poco la acidez. A de momento se quedan arriba, pero aunque se emborrachan, a para abajo. Pues el café las tapamos y quietas allí hasta 8 o 10 meses. De vez en cuando, si se quiere, se les mueve un poco, porque se va quedando el color de abajo hacia arriba. Se vuelve nada. Y así es mejor. Así, ya están terminadas. Ahora esperar que se vaya haciendo para después echarnos buen trago. ¿Ves? Vuelves, pero Los cafés hasta que no chupan el anís no se bajan para abajo. ya lo tenemos arreglado. Para el año que viene, para ya agosto o septiembre, estará bien bueno. Tres más, ¿ves? Lo que pasa es que lo vas moviendo, parece que lo estás ensuciando, pero es igual. ¿Ves cómo se nota ya el color del café? Que se va emborrachando y va sacando el color ya. Con el paso del tiempo, la transparencia del anís se va tornando rojiza hasta que a los 6 o 7 meses el pacharán esté en su punto de consumo. Pues aquí es un poco todo lo que hemos hecho esta mañana. Coge los trae la primera elaboración. Aquí ya con un mes o mes y medio los tenemos con ya un poco de color. Los vais viendo que bajarán pocos. Una que la otra. Y aquí ya las tenemos pues terminadas. Que ya se puede beber, pues más o menos. Y para quedar bien, pues nos vamos a echar un trago. Exactamente, me pongo muchacha aquí. Vale. Primero de una y después de la otra y así probaremos las dos elaboraciones. Entonces, vale. Estaremos cantando juntas. Ve que este es más viejo y ese es más reciente. Y a que la fiesta es por los dos señores de su salud. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.